Desde tiempos antiguos, la plaza de mercado ha sido el centro de la vida de las ciudades. Era el lugar donde la gente iba a cambiar bienes, a averiguar las últimas noticias e incluso a intercambiar chismes. Los mercados eran muy congestionados. Se hablaba acerca de las otras personas, se conocían los nombres y la manera de conseguir las cosas era regateando. Como usted puede ver con todo lo que está sucediendo a mi alrededor, no mucho ha cambiado. De hecho, muchos de los caminos y vías de la Jerusalén del primer siglo siguen intactos hoy. Este edificio fácilmente se ubicaría en el año 1700 o 1800. De hecho, muchos de ellos tienen más de 500 años. Las bases de estas tiendas datan de la época de las cruzadas. Si cerrara mis ojos y dejara que los sonidos, los olores y las sensaciones de este mercado me invadieran, terminaría yendo a la época de Jesús. Es tan fácil para mí imaginar cómo debió haber sido para él caminar por estas mismas calles, por un mercado así. Sus discípulos siguiéndolo de cerca, las multitudes furiosas presionando alrededor de él. En una plaza de mercado como esta, en donde todo el mundo conoce a todo el mundo y donde todo el mundo sabe quién es usted y lo que tiene, un problema de salud, especialmente uno relacionado con la superstición, implica una carga social muy grande. Una mujer con una enfermedad que la hiciera no apta para el contacto social, por ejemplo un flujo de sangre permanente, no podría venir a una plaza de mercado como esta. Corría el riesgo de tocar a alguien o de ser tocada por alguien. En el primer siglo ella habría sido rechazada, avergonzada, marginada a cualquier costo, y cualquier persona que le ofreciera así fuera solo un vaso de agua, solo por compasión, también sería sospechosa. Jesús nunca quiso ceder a los estigmas sociales de su época. En este pasaje de Marcos capítulo 5, vemos que Jesús no solo sanó el cuerpo de esta mujer, sino que también reordenó su mundo social. Y al hacerlo nos enseña una lección muy valiosa, que muchas veces las personas que nosotros rechazamos o tratamos de evitar son las que nos brindan la mejor oportunidad de experimentar a Jesús de una manera nueva. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apertujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa?» «¿Ves que te apretuja la gente?», le contestaron sus discípulos, «y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Hoy me encuentro en Lawndale, que es una comunidad de Chicago. Es una comunidad realmente ruda.
tiene mucha violencia. Hay muchos problemas de drogadicción. Lawndale no es una de esas comunidades de Chicago a donde uno quiera ir, pero a mediados de la década de los 70, un egresado de Wheaton College llamado Wayne Gordon decidió que Dios lo estaba llamando a venir a Lawndale. Muchas personas le aconsejaron no venir porque era un sitio peligroso y una opción terrible para él, pero en todo caso vino con su esposa y empezó un ministerio aquí. Si adelantamos la escena 30 años y vamos a Lawndale, y la iglesia Lawndale Community Church, que fue la iglesia establecida por Wayne Gordon, encontramos a 350 personas que trabajan en clínicas. Hay una clínica para ojos, una clínica dental, un hospital, hay programas educativos, programas deportivos. Y en el edificio donde me encuentro ahora, tenemos lo que se llama Hop House. En Hop House viven 50 hombres con 4 personas que trabajan aquí. Estos hombres son expresidiarios, personas que tuvieron problemas con la ley o drogadictos. Estos hombres no tenían dónde vivir. Pero Wayne Gordon tuvo una visión en la década del 70 y esa visión ahora se cumplió en este asombroso ministerio que queda en uno de los barrios más difíciles de toda la ciudad de Chicago. Frecuentemente Jesús se asombraba con las personas que corrían enormes riesgos para encontrarlo. En su mundo judío podía tratarse de una samaritana que vivía marginada de la sociedad. En la época de Jesús, las personas vivían muy preocupadas con la pureza, así que pudo tratarse de un leproso. Esta enfermedad hacía que vivieran donde nadie más podía vivir. Pudo tratarse de los pobres porque ellos eran las personas que no podían estar en la sociedad y aportar como todos los demás lo hacían. Entonces, de esta manera, Jesús se encontró con personas pobres que vivían marginadas de la sociedad. Lo más interesante del ministerio de Jesús es que Él buscó a esas personas que eran marginadas. La historia de hoy se encuentra en Marcos capítulo 5. En Marcos 5 leemos que Jesús había estado ministrando en toda el área de Galilea, había estado en el área gentil de Decápolis, y ahora regresa al norte del mar de Galilea, que era donde Él vivía. Llega a la ciudad, y en esta ciudad, así como sucedía en cualquier lado a donde llegaba Jesús, una gran multitud sale a recibirlo. Él es una celebridad, es famoso en Galilea, es un maestro famoso. Y cuando llega a la ciudad, lo que sucede es que conoce a una persona que es el jefe de la sinagoga. Su nombre es Jairo. Y resulta que Jairo tiene una hija que está muy enferma. Entonces, cuando la multitud de dignatarios recibe a Jesús en la calle central de esta ciudad, entonces Jairo inmediatamente le pide un gran favor. Quiere que vaya y sane a su hija, porque Jesús es conocido no solamente por ser un gran maestro, sino también porque Jesús es un gran sanador. Entonces Jesús decide seguir a Jairo y empieza a caminar hacia su casa, y sucede lo inesperado. Una mujer que es marginada por la sociedad, una mujer que vive a las afueras de donde vive la demás gente, una mujer judía que también está muy enferma, se le aproxima a Jesús calladamente, se acerca a él en medio de la multitud, estira su brazo y toca el borde del manto de Jesús. En un momento explicaremos por qué es tan importante lo que ella hizo y también tenemos que entender la naturaleza de la enfermedad que ella tenía. Pero la clave aquí es que en la historia que estamos leyendo, Jesús va a sanar a una hija de Israel, a la hija del jefe de la sinagoga. Y Jesús es interrumpido por otra hija. Una hija de Israel que vive marginada. Observemos que en la historia, Jesús la llama a ella hija de Israel, así como la hija de Jairo es una hija de Israel. Ambas mujeres son valiosas y ambas necesitan ser sanadas. Jesús no hace diferencias. Tenemos que tener en mente que esta mujer estaba muy enferma. Había estado sangrando durante 12 años, y de una manera muy discreta, la historia de Marcos 5 sugiere que se trata de probablemente el flujo menstrual. Algunos estudiosos piensan que quizá ella tenía cáncer de cuello uterino, pero el punto es que todas las personas de la ciudad sabían que ella tenía esta enfermedad, y esta enfermedad cambiaba la forma como ella se podía relacionar con las demás personas. Entonces, cuando ella toca a Jesús, toda la escena que se está viviendo en la calle cambia.
Todo el mundo reconoce que una mujer que vive en las afueras de la ciudad ha entrado y ha tenido contacto con Jesús. Ciertamente eso era inesperado. Lo que la mujer hace es muy arriesgado, muy arriesgado. Ella detiene a la multitud al tocar el borde del manto que vestía Jesús. En un momento vamos a hablar sobre el significado del borde del manto, pero lo que sorprende es que como ella tiene esta enfermedad con flujo de sangre, técnicamente era una mujer impura dentro de esta ciudad, y por consiguiente, cuando ella extiende su mano para tocar a Jesús, corre el riesgo, se arriesga a pasarle su condición de impureza a Jesús, quien es puro. Al hacer esto, si Jesús repentinamente quedara impuro, lo cual hubiera sido cierto en la ley judía, Jesús quedaría descalificado para realizar cualquier ceremonia religiosa. Y ahora Jairo, que estaba esperando un milagro para su hija, ha visto desaparecer todas sus esperanzas. Jairo, que esperaba que este gran maestro, que era un hombre puro y justo, caminara a su casa y sanara a su hija, ha visto cómo una mujer impura le pasa la impureza a Jesús. Y por lo tanto, Jairo no va a conseguir lo que espera. Ahora que estoy aquí en Hop House, lo que me viene a la mente es la forma como consideramos a estos 50 hombres que duermen en Hop House. Porque en muchos casos los hemos visto también como personas impuras. Y me pregunto, si algunos de estos hombres fuera a nuestras iglesias, ¿cómo los trataríamos? ¿Qué pensaríamos de ellos? ¿Los consideraríamos impuros? ¿Nos preocuparía que de alguna manera ellos trajeran un estado de impureza, injusticia o algo malo a nuestras iglesias y que nosotros necesitáramos protegernos de ellos? Lo interesante de la historia es que cada vez que Jesús tiene contacto con personas como estas, Él no duda ni por un momento. Jesús detiene la marcha porque quiere tener contacto con una mujer como esta. Como vivimos en el siglo XXI, es imposible para nosotros entender algunos de los antecedentes culturales, históricos y religiosos de lo que sucedía en esa calle en Marcos capítulo 5. Entonces es necesario investigar esos detalles. Hay dos cosas en particular que debemos examinar. Primero, ¿cuál era la enfermedad de esta mujer? ¿Cuáles eran las consecuencias de tener un flujo de sangre continuamente durante 12 años? Y en segundo lugar, ¿por qué ella decide tocar el borde del manto de Jesús? Vamos a estudiar cada uno de estos puntos. La ley judía estipulaba lo que tenía que hacerse cuando una mujer tenía un flujo de sangre como el de esta mujer de la historia. Como la sangre era considerada sagrada en la ley judía, no debía ser tocada. Cuando, por ejemplo, alguien hacía algún sacrificio en el templo, había reglas estrictas relacionadas con lo que se debía hacer cuando la persona tenía contacto con eso. Si alguien participaba en un funeral o si alguien estaba cerca de un cementerio porque una persona había muerto y había sangre presente, también había reglas estrictas para controlar lo que la persona podía o no podía hacer. Entonces, la sangre, tener contacto con la sangre lo ponía a uno en cierto desequilibrio con la forma como Dios había diseñado la vida y por lo tanto la gente no tenía contacto con la sangre y si lo tenía debía cumplir con ciertos rituales para volver a purificarse. Esto se ilustra muy bien en la ley judía. Cuando una mujer daba a luz un hijo, ella quedaba ritualmente impura, era ritualmente apartada durante un mes y luego iba a una ceremonia donde volvía a quedar purificada. Esto es aún más complicado para la mujer Marcos 5 porque ella tiene flujo continuo. No es algo periódico, no es algo temporal, es algo que es parte de su vida. No es solo un problema médico, para la ley judía se convirtió en un problema religioso. Y en estos casos la ley era implacable. Ella podía volver impura cualquier cosa que tocara, y eso era lo preocupante en este caso. No se podía sentar en ningún mueble. Si pasaba cerca de un recipiente de agua tenía que ser cubierto. Había que cubrir la comida que estaba cerca de ella porque podía volverla impura.
Por ejemplo, no podía permitir que su ropa tocara la ropa de otra persona. Era excluida de las reuniones sociales, era excluida de los servicios de adoración en la sinagoga, nunca fue al templo en Jerusalén. Podemos asumir con certeza que, si estaba casada, nunca tuvo un solo hijo. De hecho, es probable que si estaba casada se hubiera divorciado porque no podía tener hijos. Yo creo que si era una mujer soltera y joven, nunca se casó. Pero hay una carga mayor que llevaba a esta mujer. El judaísmo también fue influenciado por el mundo griego y romano. La sociedad grecorromana tenía múltiples supersticiones relacionadas con este asunto de tener contacto con la sangre. Por ejemplo, existe un escritor helénico llamado Plinio, que fue historiador de este periodo de tiempo y describe esta enfermedad de flujo de sangre de la siguiente manera. El contacto con el flujo mensual de las mujeres hace que se caiga el fruto de los árboles, opaca la superficie brillante de los espejos, opaca el filo del acero y el brillo del mármol, mata las abejas, oxida el hierro y el bronce. Los perros que se acercan se vuelven locos y su mordida se vuelve venenosa. Solo basta un hilo de su vestido infectado para que suceda todo esto. Si una mujer toca una túnica que otra mujer esté lavando, la túnica se vuelve negra. Una mujer en este estado tiene un poder mágico. Puede alejar granizadas y torbellinos y se deja ver cuando alumbra el rayo. Entonces, ¿qué podemos asumir sobre esta mujer? Bueno, podemos asegurar con una alta probabilidad que lo siguiente era verdad. Está aislada de la comunidad. Está sola. Los que se le acercaban tenían miedo de ella. Era pobre, estaba desesperada, y si iba a la sinagoga en busca de ayuda, las personas daban 1 o 2 pasos atrás cuando ella se acercaba. Esto no solamente era un problema médico, era un problema espiritual que afectaba cada área de la vida de esta pobre mujer en esta ciudad. Por eso es que las personas que están en la calle en Marcos 5 quedan consternadas. Este famoso y gran maestro Jesús, que es conocido en toda Galilea, ha venido a la ciudad y ha sido tocado por una mujer con esta enfermedad. Nadie hubiera esperado esto. De hecho, hubiera sugerido que esa mujer debía ser expulsada inmediatamente. El segundo punto que vamos a analizar tiene que ver con la ropa de Jesús. Mateo, que también cuenta la historia como Marcos, le escribe a un público judío, y por eso Mateo pone una nota aquí que los lectores judíos hubieran apreciado, pero que no aparece en Marcos 5. Los judíos de este periodo de tiempo se ponían un vestido largo de lino, realmente era una túnica que les llegaba hasta los tobillos, y la túnica tenía algo que la distinguía. A diferencia de los griegos y los romanos, ellos cortaban el dobladillo no de manera circular, sino de manera cuadrada. Luego, en cada una de las esquinas de este dobladillo cuadrado, lo que hacían era abrir un ojal y poner hilos a través de ese ojal, y luego hacían una serie de nudos al final de cada uno de esos hilos. Bien, esos hilos que colgaban de cada una de las 4 esquinas se llamaban flecos o tzitzit en hebreo. Estos flecos eran famosos en el judaísmo. En el Antiguo Testamento se puede ver cuando se ordenaron esos flecos en Números capítulo 15. Se muestra cómo deben estar diseñados. Era uno de los estilos de ropa judía característica del primer siglo. Entonces, cuando un judío estaba en una ciudad grecorromana y llevaba sus ropas tradicionales, era fácilmente identificado. Pero lo más importante es que estos flecos eran más que una moda. Para los rabinos y para los hombres famosos era un símbolo de autoridad. Era una extensión de la identidad del dueño. A veces hago el paralelo con un oficial del ejército que se pone su uniforme y puede tener, por ejemplo, estrellas en los hombros. Y las estrellas indican el estatus de las personas, la autoridad que tiene, el rango que posee. Sucede lo mismo con los flecos que los rabinos judíos tenían. Si alguien quería hacerle una petición a un rabino, se acercaban al rabino e intentaban agarrar el fleco. Agarrar el fleco quería decir que uno estaba apelando a la autoridad de ese rabino. Regresemos ahora a la mujer. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Agarró la única fuente de esperanza que no había probado. Gastó su dinero durante 12 años en médicos,
ciertamente en magos, pero ahora entendía que Jesús está en su ciudad, un hombre conocido por sanar y tener poder. Tener poder. Ella extiende su mano, no solo para agarrar su túnica, sino que busca agarrar el borde, como nos dice Mateo, el borde del manto de Jesús, busca agarrar los flecos, porque ella entiende que allí está el eje del poder de Jesús. Ahora bien, lo sorprendente de esta historia es que en medio de esa multitud de personas, muchas de las cuales tocan a Jesús, Él se detiene y dice, alguien me ha tocado. No me sorprende que a sus seguidores les hubiera parecido cómica esta afirmación. Claro, Jesús, todo el mundo te está tocando. Pero en la mente de Jesús era una manera diferente de tocar. Una mujer que estaba gravemente enferma. Una mujer que tenía necesidades que nadie podía suplir. Una mujer que vivía totalmente aislada. Una mujer impura. Extiende su mano en medio de la multitud y agarra uno de los flecos, esperando contra toda esperanza que este fuera el momento de su sanidad. Jesús se detiene, identifica a la mujer y dice, poder ha salido de mí. ¡Qué frase tan sorprendente! Esta mujer, que nunca ha experimentado el poder de la sanidad en su vida, ahora, en un momento, se limpia de la enfermedad que la ha atormentado durante 12 años. Cuando leo una historia como esta, pienso en la vida de esta mujer y es cuando me pregunto, ¿cómo habrá sido vivir la vida que ella vivió en esa ciudad? ¿Cómo sería vivir una vida de aislamiento, una vida de soledad? Una vida en la que la posibilidad de casarse y de tener una familia no existía en absoluto. Y pienso en las personas que viven en las comunidades de mi alrededor y me pregunto, ¿cómo son sus vidas? Es decir, ¿cómo es vivir en Hub House cuando uno es uno de los hombres que vive en este edificio en particular? También pienso en el valor de esta mujer. Pienso en las agallas que tuvo que tener esta mujer para abrirse camino en medio de la multitud. Una multitud que estaba llena de los dignatarios de la ciudad. Pienso en el coraje que tuvo que haber tenido esta mujer para abrirse camino en medio de los rabinos que estaban en la ciudad y aferrarse a la gran celebridad que había venido de visita. Eso es lo que encuentro aquí en Hub House también. Estos son hombres valientes porque miran esa situación en Lauderdale y se aferran a Dios en fe. Y si usted caminara conmigo en Lauderdale, vería que aquí todos los días se viven tremendos momentos de sanidad. Tenemos un momento para regresar a la historia de Marcos 5 y entender su significado. Jesús ha entrado a una ciudad de Galilea, llega como un maestro famoso, por decirlo así, y por supuesto, cuando llega a la ciudad, es saludado por todos los líderes de la ciudad, así como por una gran población de personas comunes. Y se le acerca el jefe de la sinagoga que se llama Jairo, y Jairo le pide un favor. Su hija está enferma, muy enferma, y le pregunta a Jesús si puede ir a su casa y sanarla. Cuando Jesús empieza a caminar hacia la casa del jefe de la sinagoga, el desfile es detenido por la inesperada interrupción de una mujer que ha estado enferma durante 12 años con un flujo de sangre que tiene unas consecuencias sociales notables, pero Jesús se detiene. Observa a esta mujer que ha extendido su mano y agarrando el borde de su manto, Jesús la reconoce y en ese momento ella es sanada. Ahora, hay varias ideas que surgen de esta historia y creo que es muy interesante estudiarlas. Primero que todo, ¿quién es como esta mujer hoy? Es la pregunta que yo me hago al leer Marcos 5. La pregunta más obvia se centra en el lugar que ella tenía en la sociedad y si hay hombres y mujeres en nuestra sociedad que tienen un lugar similar. Serían personas que son excluidas, personas que son juzgadas, que son fácilmente malentendidas.
Son personas que tienen un estigma social en sus vidas. Y por lo tanto, cuando el mundo ve a estas personas, lo que quiere hacer es dar un paso atrás. Cuando pensamos en nuestro mundo actual y en quién podría tener ese papel hoy, si no logramos rechazar la idea de que esa persona venga a nuestra comunidad, o si no sentimos ninguna incomodidad, es porque no hemos encontrado a la persona correcta. Esta es una mujer que ha hecho sentir incómodo a todo el mundo en la calle de Marcos 5. Yo reflexiono y me pregunto, ¿qué candidatos podrían estar en esta lista? Quizás podrían ser las personas en nuestra sociedad que tienen adicción a la droga o al alcohol. Quizás hombres o mujeres que son VIH positivo. O quizás hombres y mujeres que tienen SIDA. Quizás las personas que tienen SIDA en las comunidades de lesbianas y homosexuales. Quizás son las jóvenes que están embarazadas y no se han casado. Quizás son esas personas que utilizan las clínicas de aborto. Ciertamente las personas que no tienen casa. Pero cuando nos imaginamos a estas personas yendo a nuestras iglesias, podemos tener una idea más cercana de lo que sentía la gente de esa calle, de esa ciudad. Y era un sentimiento que Jesús no compartía. También me parece interesante que Jesús no hizo lo que todos los demás en la calle esperaban que hiciera. Aquí no hay una sola palabra de crítica o de juicio hacia la mujer que tiene flujo de sangre. Él se detiene en la multitud, ubica a la mujer y dice simplemente, hija, tu fe te ha sanado. Eso es algo sorprendente. Él llama a esta mujer enferma hija. Cuando miramos la historia de Marcos 5, ¿quién es la hija de la historia? La única hija que hemos conocido en la historia santa ahora es la hija de Jairo, que es el jefe de la sinagoga. Se trata de una hija que se encuentra en una casa muy bonita. Se trata de una hija que ha crecido en una familia religiosa. Es una hija que ha crecido en una sinagoga. Esa es una hija de Israel. Pero Jesús se voltea a la mujer que ha estado enferma durante 12 años y de manera respetuosa se dirige a ella como hija. Ella también es hija de Israel, como la hija del jefe de la sinagoga Jairo. Hay otra característica en la historia que debemos observar y es la siguiente. Antes dije que esta mujer tenía un problema que era a la vez médico y espiritual, la impureza. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, a Jairo le preocupa que al tocar a Jesús, ella le pase su condición de impureza y por consiguiente Jesús quede impuro y no pueda seguir adelante con la sanidad de su hija. Ese era un principio de la enseñanza judía. Se le puede pasar la impureza a alguien puro, pero en la enseñanza judía la pureza no se le podía pasar a alguien impuro y cambiarlo. Entonces, por ejemplo, si una persona que tiene el estatus de pureza tiene contacto con alguien que es impuro, esa persona quedaría impura también. Pero no funciona al contrario. Lo emocionante de esa historia es lo siguiente. En el caso de Jesús, por su gran poder y el milagro de su vida, Él invierte la regla del judaísmo. Esta mujer que es impura no puede pasarle la impureza a él. De hecho, en el caso de Jesús, las cosas son al contrario. Aquellos que tocan a Jesús quedan puros. Ningún rabino tenía esa capacidad sino él. También me pregunto, ¿cómo sería nuestra vida en la iglesia? ¿O cómo sería mi vida en la iglesia? Si me abriera la posibilidad de traer a alguien que la sociedad piense que es impuro a mi iglesia, a mi comunidad o incluso a mi casa. Es decir, aquí estoy en Hop House en Loundell. Cuando pienso en algunos de los hombres que viven aquí, en los 50, que duermen aquí cada noche, conozco a algunos de ellos, conozco sus historias. ¿Cómo sería llevar a la iglesia de mi barrio a un hombre que tiene un historial de drogadicción? ¿O a un hombre que sea expresidiario? ¿O a una persona que haya participado en un crimen, pero que esté en el camino de la sanidad, que haya tocado el borde del manto de Jesús, que haya sido sanado o esté en ese camino? ¿O qué pasaría si una persona así llegara a la iglesia de mi barrio? Yo esperaría poder estar con Jesús.
y no con aquellos líderes religiosos de esta ciudad que solo querían juzgar a esas personas. Landau, Hobhouse, la situación aquí me recuerda que mi mundo está lleno de personas que mi sociedad juzga como impuras. Sin lugar a dudas, si Jesús estuviera aquí, a él le encantaría venir a Lauderdale. Cada vez que pudiera, estaría feliz.